En el principio, el Logos divino. En el principio, el Logos divino. ¿Qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo el Verbo? Juan 1:1 al 4, y dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Evangelio de Juan comienza con este asombroso pensamiento: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Esta hermosa frase encierra una profundidad de pensamientos que apenas podemos abarcar. En primer lugar, el evangelista alude al relato de la creación. En el principio, Génesis 1:1, el Verbo ya estaba presente antes del principio del universo. Juan afirma la existencia eterna de Jesús. A continuación, Juan declara: y el Verbo estaba con Dios. En Juan 1:18, el evangelista afirma que Dios el Hijo está en el seno del Padre, sea cual fuera el significado de esas palabras. Una cosa es segura: Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Y luego dice: y el Verbo era Dios. Pero pregunta: ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? La respuesta se encuentra en el texto original en griego, en el que existe el artículo definido el, pero no el indefinido, uno, un uno. Lo importante para nosotros es que el artículo definido el en griego indica particularidad, es decir, un objeto o persona en particular. En la frase el Verbo estaba con Dios, el término Dios tiene el artículo en el original en griego, por lo tanto apunta a un individuo en particular, el Padre. Y el Verbo estaba con el Padre. En la frase y el Verbo era Dios, el término Dios no lleva al artículo. El término Dios no lleva el artículo, lo que en este contexto señala las características de la divinidad. Jesús es Dios, no es Dios el Padre, sino el Hijo divino de Dios, la segunda persona de la deidad. El apóstol corrobora esto en Juan 1, 3 y 4, donde dice que Jesús es el Cordero o es el Creador de todas las cosas. Es decir, todo lo que una vez no existía llegó a la existencia en virtud de la actividad creadora de Jesús, el Dios creador. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. También esto hay referencia en El deseado de todas las gentes, página 11. Si en dado caso gusta usted conseguir ese libro que se llama El deseado de todas las gentes, página 11, de la señora escritora Elena White. La pregunta: ¿por qué la divinidad plena, por qué la divinidad de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología o nuestros conocimientos como personas que creemos en un solo Dios? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera de alguna manera un mero ser criado? Comparte tu respuesta con tus amigos, con tu familia, tus hijos, algún amigo, alguien, y puede ustedes bienvenido a discutir eso en cualquier manera, o simplemente deje un mensaje en el canal.
y luego prepárese para un diálogo con cualquier persona de una manera respetuosa para encontrar una respuesta de nuestras dudas. Porque tenemos que entender de que esta función, este es un misterio. Hay misterio atrás sobre estas cosas, porque son cosas divinas, no son cosas humanas. Podríamos decir que son cosas extraterrestres, son cosas del otro mundo, son cosas de otro mundo, no son cosas de aquí. Entonces no podemos comparar nuestro pobre lenguaje, nuestro pobre entendimiento, nuestro pobre conocimiento, los pobres conocimientos de un científico a la altura del conocimiento del Rey, del Padre, el que hizo el universo, el que hizo el sol, el que hizo la tierra, el que hizo los mares, el que hizo todas las cosas que usted ve que son infinitas como el cielo. Usted mira hacia el cielo y no tiene fin. Va al mar y mira y no tiene fin. Entonces solamente el Padre y el Hijo conocen estos conocimientos, tienen estos conocimientos. Solamente el gobierno del Padre puede tener conocimiento sobre estos asuntos muy importantes de la función del gobierno, de los procedimientos de Jesucristo. Aquí hay un comentario de la señora escritora Elena White que dice: aunque la palabra de Dios se refiere a la humanidad de Cristo, mientras estuvo en la tierra, también habla decididamente acerca de su preexistencia. La palabra verbo existía como un ser divino, como el mismo eterno Hijo de Dios, en unión con su Padre y siendo uno con Él. Desde la eternidad se constituyó en el mediador del pacto, la persona en quien sería bendita todas las naciones de la tierra. Tantos judíos como gentiles, sin tan solo lo aceptaban, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, en otras palabras, ya el Yahweh del antiguo era el Yahweh que estaba ahí presente, que ya lo estudiamos en otros estudios. Si en dado caso gusta buscar los siguientes estudios, como hace 3 semanas, el Yahweh de antes era el mismo Yahweh que estuvo en medio de los gentiles. Continuamos terminando la lectura, o no terminando, pero continuamos con la lectura. Dice: desde antes que fueran creados los hombres a los ángeles. El verbo era con Dios y el verbo era Dios desde antes que fueran creados los hombres o los ángeles. Era con Dios y era Dios. Desde el principio Dios y Cristo sabía acerca de la apostasía de Satanás y de la caída de Adán, que se produciría como resultado del engañoso poder del apóstata. El plan de salvación se concibió con el fin de redimir a la raza caída y darle una nueva oportunidad. Cristo fue destinado como un mediador de la creación de Dios, establecido desde los tiempos eternos para ser nuestro sustituto y nuestra garantía. Desde antes que el mundo fuera creado se decidió la divinidad de Cristo. Debía ser velada con la humanidad. Cristo dijo: me has preparado un cuerpo. Pero no vino en forma humana sino hasta que el tiempo se hubo cumplido. Entonces vino a nuestro mundo como un bebé en Belén. Se encuentra en el libro Exaltada Jesús, página 74. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta. Sin embargo, era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales, y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. También podemos ver en Proverbios 8, 22 al 27, que dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de su obra. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada,
antes que fuese las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuese formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos. Allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Eso se encuentra en Proverbios 8, 22, 27. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes que se estableciera el fundamento del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciendo resplandecer con gloria divina y original. Esta verdad infinitamente misteriosa en sí misma explica otras verdades misteriosas que de otra manera sería inexplicable, al paso que está encerrado como algo sagrado en luz, inaccesible e incomprensible. Mensajes selectos, tomo 1, página 291. Antes que naciesen los montes, formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Se encuentra en Salmos 92. Se los voy a leer otra vez, dice así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Mateos 4:16. Aquí la preexistencia de Cristo y el propósito de su manifestación a nuestro mundo se presenta como rayos vivientes de luz procedentes del trono eterno. Rodéate ahora de muros, hijos de guerreros. Vamos a leer mejor leamos de una vez. Vamos a leer aquí el último mensaje de la Biblia, que está en Miqueas 5:1-2. Miqueas 5:1-2, que viene insertado o viene dentro del mensaje de la frase que estamos leyendo de la señora White, la escritora. Dice así: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán a la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Tengan un buen día, queridos amigos.